Buenas y bienvenidos a un nuevo video de este canal. Mi nombre es Mariana y hoy les traigo un video probando productos. Puse a prueba esta paleta que se llama Naughty, es de la marca BH Cosmetics, con la cual hice este look de ojos. También vamos a poner a prueba esta máscara de la marca Hydraed, que es una marca nacional. Es una máscara de pestañas a prueba de agua con efecto de extra volumen. Si les gusta este video, no se olviden de dejar un me gusta que ayuda un montón al canal. Y sin dar más vueltas, los dejo con el video. Solamente tengo corrector en la parte de ojeras y en párpado como primer, y el rostro lo voy a maquillar después por si llega a haber algo de caída de las sombras en la ojera. Les voy a dejar el clip de los swatches, así pueden ver toda la paleta, y les dejo por acá el color que voy a estar usando de la paleta. Hacemos los swatches de la paleta Naughty de arriba hacia abajo y de izquierda hacia derecha. Empezamos con Snow Day, Cheers, Mood, Jingle Bells, Yuletide, Hot Cocoa, Meringue, Secret Santa, Rudolph, Candy Cane, Deck Out, Nutcracker, Ornaments, Santa Baby, Sugar Plum, Candied Fruit, Ho Ho No, Cold, Very Merry, Balsam, Spicy, Misbehave, Mistletoe, Room, Frosting, Greeting, Panettone, Spiked Cider, Chestnuts, Brick. Vamos a aplicar este color Santa Baby en la parte más externa del ojo y en el pliegue del ojo, y lo difuminamos hacia la parte más interna también. Usé este color rosado no muy intenso para marcar la transición. Ahora con la misma brocha voy a utilizar un color más clarito para difuminar los bordes. Voy a utilizar el color Secret Santa, que es un color beige, no muy oscuro, y vamos a aprovechar a difuminar los bordes de este color rosado que aplicamos recién. La idea, como siempre, es difuminar el borde, que no quede nada muy rígido, ¿sí? Los bordes muy estrictos. Ahora voy a utilizar este color más oscuro que se llama Brick. Para eso voy a utilizar esta brocha que es un poco más densa, entonces nos va a ayudar a depositar producto y después lo difuminamos. Aplicamos este color más oscuro en la parte más externa del ojo y apenas hacia el pliegue del ojo. Difuminamos con la misma brocha de antes. Son unas sombras un poco polvorientas, pero hasta ahora no hay demasiada caída en las ojeras. No es algo que moleste, pero para saberlo son un poco polvorientas. Voy a marcar aún más la profundidad en la parte más externa del ojo, aplicando con este pincel tipo lápiz una sombra más oscura. Vamos a utilizar este color que se llama Nutcracker y lo deposito lo más cercano a la línea de las pestañas, siempre siguiendo esta línea oblicua, que lo que va a hacer es ayudarnos a elongar el ojo. Ahora voy a utilizar esta sombra que se llama Spiked Cider para marcar la transición entre la parte más externa y la parte media del párpado. Cargué sombra con este pincel tipo lengua de gato y ahora con el spray de laca voy a tirar. Y esto lo que nos va a ayudar es a que la sombra brillosa se aplique en forma mucho más intensa, ¿sí? Potencia el brillo de la sombra. Es potente, ¿sí? La aplicamos en el tercio medio del párpado porque en la parte interna vamos a utilizar otro color. Lo llevamos hacia la cuenca del ojo, pero no mucho más arriba, y lo fundimos con el otro maquillaje. En la parte más interna del párpado voy a aplicar el color Ornaments, que es un color rosado con mucho brillo, para iluminar aún más el ojo. Bueno, como ven, lo apliqué en la parte más interna del ojo y lo fundí con el otro color del tercio medio.
Lo que vamos a hacer ahora es recuperar la profundidad y la intensidad del maquillaje, volviendo a aplicar las sombras más oscuras en la parte externa del ojo. Y al mismo tiempo lo que vamos a hacer es integrarlo con la sombra brillosa del tercio medio del ojo. Lo llevamos un poquito hacia arriba y ahora lo vamos a difuminar. Con esta brocha más chiquita y la sombra Brie, que es la segunda en intensidad que usamos, vamos a difuminar esto y a integrarlo con la sombra del tercio medio. Bueno, creo que se puede apreciar que los colores son bastante intensos y que se nota la diferencia entre los distintos tonos, especialmente con esta sombra más oscura, que es algo que muchas veces en algunas de estas marcas que son más low cost, mucho más baratas y no son tan profesionales, les cuesta bastante, ¿sí? Que se emborrona un poco los colores y no se nota. En este caso, por ejemplo, usamos 6 tonos diferentes de distinta forma, pero creo que se logra apreciar la intensidad en la estructura del maquillaje. Voy a utilizar esta sombra negra para, con esta brocha, que es una brocha chata, ¿sí? Con este filo nos va a permitir hacer el delineado. Vamos a hacer un delineado con sombra, no muy marcado. Bien, como pueden apreciar hubo un poquito de caída, sobre todo de brillo, pero la realidad es que no hubo mucha caída de las sombras más oscuras, que es lo más frecuente. Así que voy a limpiar esta zona y maquillar el rostro y seguimos con el párpado inferior. Les recuerdo que si les está gustando va a haber muchos más videos de este estilo, así que no se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita de notificación, así no se pierden ninguno de mis videos. Utilicé la sombra Snow Day para iluminar el lagrimal y el arco de la ceja. Ahora con esta brocha tipo pincel voy a aplicar en la parte más externa del ojo el color Brick y lo voy a difuminar con el color Santa Baby, que es el primero que utilizamos. Bueno, y como hicimos este delineado con sombra, lo único que voy a hacer es, con el delineador de BH Cosmetics, marcar la línea de agua tanto del párpado superior como del inferior. Vamos a probar esta nueva máscara de la marca Hydraet. Es la máscara Super Volume Mascara. Es una máscara de pestañas de extra volumen a prueba de agua. Este es el packaging, muy bonito en plateado. Y tiene este aplicador que es clásico de pelito, no es de silicona. Bueno, ahí pueden notar la diferencia de 2 capas de máscara respecto a nada. No considero que le dé tanto volumen a las pestañas, pero lo que sí me gusta es que las peina muy bien, las separa muy bien. Muchas veces las máscaras que dan volumen lo que hacen es apelmazar las pestañas y esta no lo hace, así que me gusta. Vamos a maquillar las pestañas inferiores, el otro ojo. Último, vamos a delinear los labios con este delineador lip liner de BH Cosmetics y después aplicamos este labial de Natura. Si les interesa comprar esta paleta de BH Cosmetics o cualquier producto de la marca, no me voy a repetir, no les voy a volver a contar cómo lo hice, pero les dejo acá en la tarjetita el video de qué productos compré y cómo compré desde Argentina a Estados Unidos. Esta máscara de pestañas es de industria nacional, hay muchas revendedoras de la marca, así que se consigue bastante fácil.
Una eternidad más tarde. Bueno, ya pasaron unas 6 horas y media, un poquito más incluso, desde que hice el maquillaje y quería mostrarles el estado de las sombras y también de la máscara de pestañas. No considero que haya perdido intensidad, ni siquiera las sombras mate, tampoco las sombras brillosas. Y respecto a la máscara de pestañas, excelente, no ha caído tampoco a la zona de la ojera y se las ve intactas, así que evaluación positiva para ambos productos, tanto la paleta de sombras con un look muy intenso que se mantiene a lo largo del tiempo y la máscara de pestañas que queda en su lugar. Como conclusión, la verdad que la paleta me parece que es muy buena, es una paleta con 30 colores, ¿sí? Con la cual podemos hacer maquillajes muy variados. Tengo ganas de hacer otros maquillajes, así que cuéntenme en los comentarios qué les gustaría ver. Es una muy buena paleta, la calidad de las sombras me pareció muy buena, a pesar de que son polvorientas. Si tenemos la precaución de cargar y descargar el pincel antes de aplicar, no tienen mucha caída en la zona de la ojera, se difuminan muy bien y la realidad es que se nota la diferencia entre los pigmentos más claros y más oscuros, no genera un efecto de emborronado, que es lo que pasa muchas veces con las sombras que no son tan caras, no son tan de alta gama. Así que súper recomendable esta paleta de BH Cosmetics. Respecto de la máscara a prueba de agua de Hydraet, no me parece que dé tanto efecto de volumen en las pestañas, pero sí me gusta cómo las peina y las separa, así que también positivo para la marca Hydraet. ¿Qué les pareció? ¿Les gusta este tipo de maquillajes bastante más intensos, con muchos más colores? Vayan a ver los videos en esta lista de reproducción que les dejo acá. Y eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias por mirar y los espero la próxima.